Normalmente cuando venimos a la iglesia venimos con alguna manera, con esperanza, ¿no? Esperamos, ¿no?, que Dios nos hable, que Dios nos diga algo, ¿no? O esperamos a veces en la alabanza que Dios nos pueda bendecir. Venimos con esa esperanza de que Dios nos diga algo. No venimos aquí a ver una película ni venimos a ver una obra de teatro. Venimos con la esperanza de que Dios nos ayude, nos levante, nos diga algo, ¿no? Pero también es cierto, déjame contarte primero una anécdota, ¿no?, que me gusta empezar con ello, para luego retomar esto, ¿no?, de lo que esperamos cada uno de nosotros. Tú esperas en esta mañana seguramente que Dios también te pueda hablar y decirte algo, ¿no? Y es una historia que me gusta, escuché, ¿no? Y era de un pastor que tuvo un sueño y se soñó que le visitaba un ángel. Y el ángel le dijo: mira, vamos a ir a la iglesia al culto y yo voy a estar ahí pues observándote. Y bueno, pues como si fuera un tutor, ¿no? Así que el pastor se levantó ese domingo, ¿no?, como hacía habitualmente para ir al culto, fue a la iglesia y en la iglesia, bueno, se encontró la congregación, ¿no?, que estaba la iglesia llena en ese momento, ¿no? Y se encontró también que ya se empezó lo que era la actividad de la reunión, empezó la alabanza, pero se dio cuenta de que había algo que no funcionaba muy bien, y él se dio cuenta de que la persona que tocaba el teclado apretaba el teclado, pero no se oía nada. Solo se movían los dedos, pero no sonaba nada, ¿no? Luego también cuando empezó a cantar el coro, también se dio cuenta el pastor de que estaban cantando, pero solo movían la boca, pero no se oía nada. Y luego más adelante también pues, se hizo como una oración y vio como la gente las personas estaban orando, pero tampoco se oía nada, ¿no? Subió el pastor y intentó decir algo y tampoco se oía, ¿no? Entonces estaba muy preocupado, así que la iglesia estaba allí, bueno, seguía de pie orando, y en un momento determinado él ya estaba tan desconcertado, este pastor, ¿no?, que le preguntó al ángel y le dijo: ¿qué está pasando? No entiendo nada. Y le dijo el ángel: mira, lo que estás sucediendo aquí, lo que estás escuchando ahora, es exactamente lo que Dios está escuchando. Lo que ahora tú ves que no se oye nada, eso es lo que Dios está escuchando, ¿no? Y en realidad luego, mientras estaba explicando esto el ángel, de pronto se oye por primera vez una voz de un niño que está allá al fondo de la sala del culto, ¿no? Y ese niño estaba orando allí al final y estaba diciendo: Padre nuestro que estás en los cielos, lo estaba repitiendo de memoria, ¿no? Y el ángel le dice: ese niño es el único que su oración la oyes porque sí la está oyendo Dios. Porque él lo que oye es lo que sale del corazón sincero. Era un poco digamos, la lección de lo que significaba aquello. Tenía que ver, ¿no?, con esto precisamente, ¿no? Uno puede pensar: bueno, eso es un sueño solo. Puede pensar: solamente es un sueño, lo que está contando aquí el pastor. Pero déjame decirte que es posible que eso pueda suceder de verdad. Y de hecho lo tenemos en la Biblia también. Hay un texto que, si lo quieres buscar, en Zacarías, por ejemplo, el profeta Zacarías, capítulo 7, lo miras detenidamente en casa, ¿no? Y cuando hablamos Zacarías, capítulo 7, versículo 8, 9, 10 y adelante, dice que vino palabra de Dios al profeta Zacarías y le empezó a decir al pueblo en ese momento que tenía que buscar la verdad, tenía que hacer misericordia, tenía que tener piedad de los hermanos, tenía que no oprimir a la viuda, cuidar al extranjero, al pobre, no pensar mal contra su hermano. Y sigue diciendo Zacarías 7, versículo 11, dice: pero ellos, aunque Dios le estaba diciendo eso, dice que pero no quisieron escuchar. Dice la Biblia, Zacarías 7, 11, pero no quisieron escuchar. Antes volvieron la espalda y taparon sus oídos para no oír, ¿no? Entonces, si leemos luego más adelante, Zacarías 7, capítulo 7, versículo 13, dice: aconteció que así como clamó Dios y no escucharon, también ellos clamaron a Dios y yo no escuché, dice Dios de los ejércitos, ¿no? Así que nosotros a veces esperamos que Dios nos conteste, pero el mensaje sencillo de hoy es que a veces nosotros que estamos esperando
lo que sucede de verdad es que es Dios quien te está esperando a ti y quien me está esperando a mí. Y por eso le he puesto, el título que yo le he puesto a este mensaje muy breve es Cuando Dios espera. Cuando Dios espera. Porque normalmente somos nosotros a veces lo que pensamos que estamos esperando, ¿no? Y hay textos en la Biblia. Nosotros estamos esperando que Dios conteste una oración, estamos esperando que Dios me ayude en este trabajo, me ayude en aquella cosa, ¿no? Pero en realidad, la reflexión de esta mañana es ¿cuánto está esperando Dios? Que le estamos haciendo nosotros esperar a Dios, ¿no? Y yo hay un texto que leía en Isaías capítulo 30, que está hablando Isaías acerca de un momento en que Israel era atacado por los asirios, y ellos, dice la Biblia, que recurrieron a los egipcios en lugar de recurrir a Dios para ayudarle. Y dice allí Isaías capítulo 30, ¿no? Dice que, bueno, ese texto que conocemos, Isaías 30, 15, dice, Dios le dice, en descanso y en reposo seréis salvos, y no quisisteis. Yo os pedí que confiarais y no confiasteis en mí, sino que buscasteis los recursos de los caballos, de los egipcios y todo eso, ¿no? Caballos veloces para huir de vuestro enemigo, y el enemigo cada vez era más rápido que tú, porque tú no estabas confiando en Dios, ¿no? Entonces, Isaías capítulo 30, versículo 18 dice, por tanto, Dios esperará para tener piedad de vosotros. Dios esperará. En este texto de Isaías 30, versículo 18 en adelante, ¿verdad? Se nos habla eso de que Dios espera. Y como digo, he resaltado aquí el versículo 21, 22 y 23, que empieza, los tres versículos de Isaías, que he dicho antes, Isaías 30, versículo 21, 22 y 23, empieza con una palabra que se puede decir que es como un adverbio de tiempo, ¿no? Isaías 30, 21 dice, entonces tus oídos oirán, tu espalda, este es el camino, anda por él. Entonces, empieza diciendo entonces. La palabra, ese adverbio entonces, es de tiempo. Quiere decir que entonces sucederá la cosa. Hay veces que nosotros pedimos, ¿no? Y no nos damos cuenta que es Dios quien está esperando. Está esperando que haya algo en nosotros, ¿no? Que cada uno sabe que Dios quiere que se produzca, ¿no? Y entonces ahí vemos eso de esperando, y lo que le dice ahí en el versículo 21, entonces Dios está esperando que a Él le veamos como el camino, que como decía antes en la entrevista, que no nos apartemos a la mano izquierda ni a mano derecha. Dios lo que quiere es continuamente que estemos cuidado de no ir a la izquierda y a la derecha, y también nos habla acerca de lo que es no tener ídolos, en el sentido de que, bueno, nosotros también, es verdad que no tenemos ídolos físicos como tenían en aquel tiempo, ¿verdad? En aquel tiempo eran estatuas, eran que adoraban, pero sabemos hoy día que hay ídolos también. Ídolo es todo, cuando da el diccionario, ídolo es todo aquello que ocupa el lugar de Dios, que pueda ser un deseo, que pueda ser algo que nos gusta, que pueda ser algo que le quita el lugar a Dios, ¿no? Esos son ídolos. Entonces, Dios le está diciendo todo, entonces le dice esto, ¿no? Si tú le dices a esos ídolos que salgan fuera, versículo 22, ¿verdad? Y sigue diciendo más adelante, en el versículo 23, entonces habrá lluvia, y Dios es como si estuviera diciéndole, es que entonces hasta que no pase eso, hasta que no reaccione, realmente pues la lluvia se queda detenida y todo esto, ¿no? Y tal vez lo entendamos un poquito mejor con una anécdota también, ¿no? Porque el mensaje es sencillo en esta mañana, ¿no? Cuando Dios espera, que también me gustó, que es un padre, ¿no? Que, bueno, le quería comprar una bicicleta a su hijo, que su hijo estaba súper ilusionado con tener una bicicleta. Y el padre, lógicamente, en este caso tenía dinero. No es un problema de que no se la va a comprar porque no tenía dinero, sino que el padre sabía que no solamente le quería comprar la bicicleta, que le gustaba mucho al hijo, sino que también quería enseñarle algo que fuera no solamente algo que le gusta, sino algo que le sirviera para su vida, porque un padre lo que quiere sobre todo es darle recursos a su hijo, ¿no? Para que él, cuando sea adulto, que lo será, pues pueda enfrentar la vida, que no es fácil, ¿no? Entonces él lo que hizo, en lugar de comprarle la bicicleta, que ya lo podía haber hecho, le dijo a su hijo, mira, te voy a ayudar con la bicicleta, pero yo como te pago mensualmente, te doy una cantidad pequeña, te doy una cantidad pequeña de dinero, quiero que tú vayas ahorrando. Así que lo que hizo el padre, le sugirió el padre, es que ese hijo suyo, de ese dinero que le daba semanalmente para sus gastos y cosas, pues que fuera ahorrando. Y yo luego te complementaré el resto, ¿no? Así que lo hice así. El chico tenía tantas ganas de tener la bicicleta que no tardó mucho, tardó unos meses, ¿no?, en tener la mitad de ese dinero. Cuando sucedió esto, le compró la bicicleta y el hijo estaba súper contento con la bicicleta, ¿no? Él le quería enseñar
que no solamente era cuestión de tener la bicicleta, sino que eso vale dinero y vale un esfuerzo. Entonces le hizo esperar. La palabra esperar. El padre le estaba haciendo esperar al hijo. Y no le hacía esperar porque no tenía dinero. Le hacía esperar porque sabía que en esa espera había algo que le iba a servir para toda la vida. Y es saber que si tú quieres algo, tienes que trabajar, tienes que ahorrar y tienes que pagar un precio. ¿Pero qué pasó? Pues pasó que, bueno, ya ha pasado aquí, ya lo he dicho también, ¿no? Un hermano aquí que esta mañana le han robado el móvil. O sea, que tengáis cuidado también, pues vais por la calle, ¿no? Pues con el móvil, pues tened mucho cuidado. Sobre todo aquí en Barcelona con el turismo, hay mucha gente que vas con el móvil, te pega, te tira, y ya ha pasado aquí esta mañana, así que tener cuidado con esto, ¿no? Pero en este caso, lo que le pasó a este chico no era que le quitaron la bicicleta, porque se la robaron, también se le robaron la bicicleta, pero fue más bien porque la dejaba en cualquier sitio, la dejaba por ahí en la calle, no era porque realmente él hubiera estado atento, muy descuidado, y el padre se daba cuenta de que la dejaba en cualquier sitio en la calle y un día se la robaron. Entonces viene el padre quejándose de que le han robado la bicicleta, ¿no? Y claro, el padre se encuentra ante la misma situación que cualquier padre, ¿no? Le ve llorando, le ve preocupado y lo primero que nos viene a la mente, ¿no? Es, bueno, te compro otra, no te preocupes, te la han robado, yo te compro otra. Pero ¿qué sucedió? Que el padre volvió a tener también el mismo objetivo. Si yo le compro otra, lo que le estoy diciendo es que realmente no pasa nada. Y yo lo que quiero es que él aprenda no solamente que tiene algo, sino que tiene que aprender a valorar lo que tiene. Que lo que tiene hay que cuidarlo. No puedes dejar la bicicleta ahí indolentemente en cualquier sitio. Tienes que cuidar lo que tienes, ¿no? Entonces, ¿qué hizo el padre? ¿Qué utilizó el padre? Utilizó esperó. Le hizo esperar a él. Y le hizo esperar de la misma manera. Le hizo esperar haciéndolo que volviera otra vez a ahorrar, ¿no? Porque le pagaba semanalmente, que volviera otra vez a ahorrar y luego él le volvería a ayudar. Entonces, con este ejemplo tal vez podemos entender un poquito, ¿no? Lo que es esa palabra que estoy diciendo, que es el mensaje de esta mañana, cuando Dios espera. Porque Dios espera. Y no es porque no tenga recursos, no es porque no tenga dinero, sino es porque Él nos quiere enseñar algo a nosotros, ¿no? Entonces, muchos ejemplos que tenemos en la Biblia, y muchos de ellos, por ejemplo, José. Todos sabemos que José, ¿verdad? El hijo de Jacob, cuando estaba con sus hermanos, con 17 años, más o menos dice la Biblia, era el hijo preferido, ¿no? Eso hay que tener cuidado con eso, ¿no? Y todos los demás hermanos, los 11 hermanos, eran 12, le tenían un poco de envidia. Y entonces Dios le dio un sueño, 2 sueños a José, que ya lo hemos hablado varias veces, lo tenemos allí en el libro de Génesis, capítulo 37, ¿no? Y le dio a José un sueño de que estaban, digamos, el sol y la luna y 11 estrellas se postraban delante de él, de José. El sol, la luna y 11 estrellas, simbolizando el sol y la luna, los padres, papá y mamá, y los 11 hermanos, las 11 estrellas, se postraban delante de él. Claro, él cuando tuvo ese sueño, dijo, a ver, se sintió como muy importante, ¿no? Todos los demás se están postrando delante de mí. Y por si no fuera poco, le vuelvo a dar otro sueño, que se ve también que hay unos manojos, ¿no? De esto que recogían allí en el campo, que simbolizaban a los hermanos, y que esos manojos se postraban también delante del suyo, como dándole honra a él, ¿no? Así que él, ni corto ni perezoso, en lugar de decir, bueno, voy a contarle a mi padre, ¿no? Y que me ayude, no, empezó a decir a los hermanos, mira, que me ha pasado esto, que os habéis postrado delante de mí, que he visto que el sol y la luna, vosotros, ¿no? Papá y mamá, se postran delante de mí. ¿Y qué pasó con esto? Pasó que ya tenía un poco de celo por él, por el preferido, y pasó que los hermanos tuvieron odio, envidia, porque la envidia te lleva al odio. La envidia es muy mala. La envidia te puede llevar luego a muchas cosas, ¿no? Al rencor, a la ira y a hacer esto. Entonces ellos decidieron matar a José, lo dice la Biblia, a su propio hermano, decidieron matarlo. Entonces lo que hicieron, uno de ellos, Rubén, dice, no vamos a matarlo, vamos a meterlo ahí en una tinaja, ¿verdad? Y que ahí se muera o lo que sea. Bueno, intentó salvarle. Y sucedió así, si lo leéis ahí en Génesis. Le metieron en una tinaja que no tenía agua y ahí le dejaron. Entonces ahí empieza lo que es el possueño de Moisés. Tiene un sueño de Dios maravilloso, como tú tienes a lo mejor sueños maravillosos, y no es que no sean sueños de Dios, y que no es que Dios no tenga grandes cosas para ti, pero a veces Dios nos hace esperar. Dios nos hace esperar. Y tú dices, bueno, ¿por qué se tarda tanto, no? ¿Por qué se tarda tanto Dios?
Dice la Biblia que Él que no retarda su venida, sino que lo que está haciendo es esperando. ¿A qué? ¿A qué está esperando? ¿A que haya un gobierno diferente? A que ninguno se pierda, dice la Biblia, ¿no? O sea, la espera de Dios, ¿sabes? Siempre es un reto para nosotros. Así que el reto para José era que José, por ejemplo, José, cuando estaba allí digamos allí en la cisterna esa metido, él estaba esperando que alguien le sacara. ¿Pero qué estaba esperando Dios? Estaba esperando que él aprendiera la lección de que aquel sueño que le había dado no estaba preparado. Porque sin humildad es muy difícil que tú soportaras aquello que Dios tenía preparado para él. Como tú puedes estar desesperado que alguien te solucione ese problema, pero Dios está esperando otra cosa distinta. Dios está esperando una transformación a lo mejor en tu corazón. Cuando José, más adelante sabemos que también fue metido en la cárcel, pasó en la cárcel, aquel que había tenido un sueño pasó por una escuela, en la cárcel. Y en la cárcel, pues resulta que es igual, él estaba esperando que en la cárcel, pues alguien le sacara. Y de hecho cuando tuvo el copero que estuvo allí del rey y luego también el panadero, cuando tuvieron ambos un sueño, que se lo interpretó José, entonces, para resumir un poquito, resulta que el sueño de José le dijo al copero: tú vas a ser restituido y estarás sirviendo al rey de nuevo, mientras que al otro, al panadero, le dijo que sería hallado culpable y le mataría, Y sucedió así. Entonces, cuando José le contó este sueño al copero, el copero lógicamente se cumplió y ya le iban a sacar de la cárcel para ir otra vez con el rey. José le dijo: acuérdate por favor de mí, que yo te he contado este sueño y el sueño que te he dicho se ha cumplido. Y otro le dijo: sí, claro, yo me acuerdo de ti, pero no se acordó. El copero salió, se fue a hacer su trabajo al rey, pero no se acordó en absoluto de José. Tuvo el beneficio, pero no se acordó de ello. ¿Eso nos pasa o no? ¿Verdad? Entonces, ¿qué dice la Biblia? Dice la Biblia que tardó 2 años, estuvo esperando José allí en la cárcel, 2 años, porque lo dice exactamente, que a los 2 años, ¿verdad? Faraón tuvo un sueño y nadie lo podía interpretar. Y entonces fue cuando el copero, después de 2 años, se acordó de que había un chico allí en la cárcel. Se acordó ahora te acuerdas. Me has tenido 2 años aquí en la cárcel, ¿no te has acordado de mí, de hablar al rey? De que yo pues soy inocente, o interceder por lo menos. No se acordó. Pero no fue un problema del copero, fue un problema de que Dios quería todavía que esperara 2 años más allí. ¿Por qué? ¿Porque Dios no tenía capacidad para sacarle de la cárcel? No. ¿Porque Dios no tiene capacidad para sacarte de esa situación? No. Es sencillamente que Dios está esperando otra cosa. Mientras tú esperas salir de la cárcel, Dios está esperando que haya una transformación en tu corazón. ¿Para qué? Porque tiene un propósito más grande para ti. Y vemos que cuando José pasa a ser el gobernante, porque era el gobernante de una casi civilización que era Egipto. En aquella época Egipto era de lo más potente que había en el mundo, Y entonces Dios le pone ahí sobre eso. Solamente estaba Faraón, pero él gobernaba. Y le puso sobre todo eso. Muchos de nosotros, empezando por mí, yo no hubiera soportado eso. Me hubiera sentido pues que soy poderoso, me hubiera sentido vanidoso, me hubiera sentido... Pero no sucedió nada de eso. Se mantuvo humilde. Y lo hizo todo perfecto. Incluso cuando vinieron sus hermanos, que teóricamente se postraron delante de él, nos dijo: ve, ahí estáis, ¿no habéis querido antes? Pues os fastidiáis. Venganza. Pero no había venganza en José. ¿Por qué no había venganza en José? ¿Por qué no había el orgullo que había al principio de José? ¿Por qué no estaba? La clave es porque Dios estaba esperando. Así que la espera de Dios tiene también un reto para nosotros en algo. Eso es lo que el mensaje de esta mañana. Así de sencillo, no es muy complicado. La espera de Dios, hermano y hermana, en Dios no es sencillamente que Dios no tiene dinero, no tiene recursos, como el padre con la bicicleta. Es sencillamente que mientras tú esperas esto, Dios también está esperando otra cosa. Cuando venimos a la iglesia, ¿verdad? Tú esperas que Dios te bendiga, pero Dios está esperando que tú le alabes de corazón. Eso fue un sueño nada más, Pero en realidad, yo no sé cuántas veces cuando yo he orado a Dios, Dios me ha escuchado viendo esto. No lo sé cuántas veces. Tampoco lo llevo, pero lo que sí sé es que podemos hacer que Dios no escuche, porque Dios no entiende un lenguaje, ¿verdad?, que no sale del corazón. Dios no lo quiere entender, es que no quiere entenderlo, y por eso dice aquí que no escuchó.
Así que la palabra en esta mañana es esta, ¿no? Que no hagamos esperar a Dios. Y esto, ¿no? Que cuando tenemos muchos ejemplos en la Biblia, ¿no? Es posible que, como digo, Dios a veces esté esperando para cosas para ti y tú piensas que es que Dios que se retarda, que se ha dormido. Dios no se duerme. Dios simplemente cuando espera lo hace con un propósito, ¿no? Y yo doy gracias a Dios, ¿no? La pregunta que me hacían antes, ¿no? El equilibrio, Dios mío. Ojalá cuando hubiera llegado aquí, que hace 30 años, hubiera tenido ese equilibrio, ¿no? Pero han tenido que pasar años, han tenido que pasar tropiezos, han tenido que pasar sufrimiento, han tenido que pasar cosas duras para que haya una transformación que se acerque un poquito a Jesús, ¿no? Y es lo que Dios está haciendo contigo, así que no te equivoques. No se trata de que Dios se tarda, no se trata de que Dios está dormido o de que a lo mejor tú tienes que hacer más mérito para conseguirlo. Se trata de que Dios está esperando. Cuando el padre estaba esperando al hijo pródigo, ¿qué estaba esperando? Podía haber mandado a alguien para que le trajera, sacarlo de allí. Tenía siervos el padre. Traerle a este hijo que es un inconsciente, que es es un desagradecido, traerle para acá. Pero no lo hizo. No lo hizo. Esperó. Y no es fácil esperar. Porque es muy difícil esperar. Porque tengo necesidad, porque amo a tal persona, porque me hace falta esto. Es difícil esperar. Pero precisamente porque es difícil esperar, es porque se produce en nosotros una transformación que no es simplemente intelectual. No es una enseñanza intelectual, es una enseñanza que toca tu corazón, es una enseñanza que transforma tu corazón, ¿no? Y eso es un poquito, ¿no? Que simplemente el mensaje que quería compartir en esta mañana, ¿no? Por eso la palabra es cuando Dios espera. Y yo estoy seguro, ¿no? Que cada uno de nosotros sabe analizar eso. No se trata aquí de que uno juzgue al otro, sino que yo personalmente, ¿no? Tengo que también analizar, ¿no? ¿Qué cosas son las que estoy haciendo que Dios tenga que esperar por mí? ¿Qué cosas, verdad? Tenga que esperar por mí. Porque yo quiero agradar a Dios y tú también seguramente, ¿no? Pero simplemente que no te engañes. No pienses que Dios se duerme. No pienses que Dios no conoce tus sueños. No pienses que si Dios te ha puesto algo en el corazón, eso no se va a llevar adelante. Se va a llevar adelante siempre que tú no hagas esperar a Dios para que lo cumpla. Así podemos hablar tanto de la Biblia. Moisés le dijo, ¿verdad? Cuando le llamó puso en su corazón sacar a Israel, le tuvo 40 años allí en el desierto. 40 años en el desierto, perdón, no en el desierto, 40 años allí cuidando ovejas, hasta que le llamó. Y en ese tiempo de espera, que Dios estaba esperando, Dios no esperaba porque no hiciera falta librar a Israel. Dios lo que estaba esperando es que Moisés cambiara. Y que ese Moisés lanzado, ese Moisés intrépido que mató a un egipcio, lo mató, fueran transformados. Porque iba a llevar un pueblo que se iba a rebelar, iba a llevar un pueblo que le iba a sacar de las casillas, iba a llevar a un pueblo desagradecido y tenía que tener él unos fundamentos que en esa espera Dios lo estaba haciendo. Así que déjame, el mensaje es este, ¿no? Decirte que la espera de Dios no te desespere, sino confía en Dios, ¿no? Porque Él conoce todo. Y es esto, ¿no? Que Dios te ama mucho, que nadie te diga otra cosa, que tú no eres una persona que no sirves para nada, eso no es cierto, que no eres la persona que no tiene solución, no es cierto. Es un Dios perdonador. Simplemente lo que Dios espera, ¿no? Es eso, que nosotros, como decía aquí el mensaje que he leído, ¿no? En Isaías, que dice entonces. Así que si tú quieres acelerar, pues entonces simplemente acércate a Dios, búscale, ámale más, deja que tu palabra, como también hemos escuchado antes, creo que era David quien nos decía, sea de agradecimiento, oración con agradecimiento. Es el ingrediente que Dios nos pone. Hacer conocer a Dios vuestras peticiones, pero con acción de gracia. Eso dice la Biblia, Pablo lo dice, ¿verdad? Entonces, incluye el agradecimiento. En tu necesidad, el agradecimiento. Y decir, ¿cómo yo voy a estar agradecido por algo que me está haciendo daño, por algo que me duele? Se llama fe. Y ese agradecimiento lo que está haciendo es que Dios esté escuchando. Porque ese niño inocente que estaba ahí orando, ¿verdad? Lo estaba haciendo como otro, el Padre Nuestro, que no era una oración
digamos, muy original, sino que está en la Biblia, pero Dios escuchó a ese niño. Y yo te puedo asegurar que no hay en el mundo ninguna persona, ningún ser humano, en China, en Japón, en cualquier parte del mundo, que busque a Dios de corazón y que Dios se tape los oídos. No existe eso. Dios está atento. A ver si hay alguno, dice Dios está mirando, a ver si hay alguno entendido que busque a Dios. Eso dice la Biblia. Está atento. Así que el lenguaje, el canal, digamos como te diría yo, no sé, la autopista más rápida para llegar a Dios es ser honesto, abrir tu corazón a Dios. Y eso es algo que se puede ejercitar, ¿sabes? No lo haces para los demás, lo haces para Dios. Y eso es fantástico, que Dios ha querido que sea así. No funciona así en el mundo. En el mundo es hipocresía. Tenemos aquí los gobernantes que solo buscan el poder. Y para conseguir el poder da igual lo que tengan que hacer, ¿no? Todos los colores, no hablo de un color, hablo de todos los colores. Pero es que Dios no es así. Qué maravilloso que tenemos un Dios y un Señor que no funciona así. Es un Dios que lo que escucha es la honestidad del corazón, la sinceridad, la autenticidad. Me encanta mi Jesús, me encanta Jesús. ¿Sabes? Por eso yo cuando leí el Nuevo Testamento, ¿no? Que no lo había leído nunca, con 20 años en la mili, estaba leyendo un libro de ciencia que se llama de Desmond Morris, El mono desnudo, buscando por la evolución. Y menos mal que Dios me llevó a la verdadera evolución, que es conocer a Jesús. Eso es evolucionar. Y entonces cuando yo empecé a leer a Jesús, no tenía interferencia de nadie, allí tenía un tiempo, en el servicio, lo leía, y cuando yo escuchaba las palabras de Jesús, digo, esta persona no es normal. No es normal. Cuando yo veía y leía de los fariseos, digo, esto es normal. Los fariseos es lo que somos un poco todos, un poco hipócritas. Pero cuando yo escuchaba a Jesús, que ni le interesaban las masas, ni le interesaba la fama, le interesaba solamente que las personas se acercaran a Dios. Y yo digo, esta persona, y me enamoré de Jesús. Me enamoré de Jesús, ¿verdad? Y esa pregunta que me han hecho la agradezco a Marcela y a Paola, no, pues que es así, esa es la clave. Enamorarse. En un matrimonio, ¿quieres que funcione? Enamórate de tu cónyuge. No, pero es que hay técnica y todo esto. Sí, totalmente. Pero el fundamento es el amor. En el cristianismo el fundamento es el amor. Si no amamos a Jesús, lo decíamos hoy en la escuela de discípulos, ¿no? Es muy difícil que tú quieras servir a Dios, que tú quieras amar al prójimo, que tú quieras venir a la iglesia. Pero si tú amas a Dios, es que eso te va a cambiar, va a transformar. Ya no es que tú quieras cumplir los mandamientos, es que no puedes incumplirlo. No puedes incumplir los mandamientos. ¿Por qué? Porque el amor de Dios, ¿no? Porque su Espíritu Santo está contigo, ¿no? Y bueno, pues es esto, ¿no? Que yo le pido al Señor que sea yo el primero, ¿no? Que no haga esperar a Dios en aquello que Él tiene para mi vida, ¿no? Pero sé que le hago esperar también, porque todos nosotros estamos en un proceso de ser discípulos, ninguno aquí ha llegado a la madurez, así que no te sientas que eres menos. Tú estás, como yo, en diferentes, cada uno niveles, estamos intentando eso, ¿no? Que Dios, pues eso, haga en nosotros aquello que Él realmente quiere. Por eso dice la Biblia que allí en Mateo capítulo 7 creo que es, o 5, no me acuerdo, cuando habla el Sermón del Monte, el afán y la ansiedad, no os afanéis. Se dice, buscad primeramente a Dios, ¿sabes? Y ese es el camino más corto, buscar primeramente a Dios y las demás cosas serán añadidas. La bicicleta vendrá. Yo nunca he tenido bicicleta, mi padre nunca me la compró, nunca me la compró. O sea, que estoy hablando de algo, yo no tuve bicicleta, pero sí. pero es eso, ¿no? Que Dios tiene cosas para ti y el camino más corto, no digo que sea mañana ni que sea, yo no te hablo de tiempo, porque el tiempo no, pero lo que sí te puedo decir es que el camino más corto sé cuál es, no sé el tiempo, pero el más corto es esto, ¿no? El más corto es que tú ames a Dios con todo tu corazón, el más corto es que tú tengas pasión por lo que tú quieras, si es bueno, pero sobre todo por Jesús, ¿sabes? Y es el camino más corto, ¿verdad? Para que Dios pueda en tu vida, ¿no? Llevar adelante aquello que Él tiene y que te beneficie a ti, ¿no? Así que este es el mensaje
y doy muchas gracias a Dios por cada uno de vosotros que estáis aquí, también por los que habéis estado trabajando con todo esto, ¿no? También a Manuel con el teléfono, que te he visto también tu reacción, ¿no? Como estás tranquilo dentro de... en esas situaciones cuando uno se ve de qué pasta está hecho, ¿no? Entonces, pues... no está Manuel, no le veo. Ahí, estaba mirando aquí, son los dos médicos, digo, ¿me equivoco? No, él dirá, no, a mí no me han robado, ha sido aquí, no te veía, estabas tapado ahí, ¿no? Pues ahí también me has bendecido porque he visto un poquito, ¿no? Claro que estás preocupado por el móvil, pero he visto que por encima no te ha quitado la sonrisa. Y yo le decía de broma y de en serio, digo, mira, a lo mejor lo has hecho para comprarte un móvil nuevo, claro, porque hay veces, quién sabe, yo qué sé. No, es una broma, pero seguro que Dios te dará algún móvil nuevo, ¿no? Así que es esto, nos ponemos de pie si queréis, si os parece, ¿no? Y damos gracias a Jesús en esta mañana, ¿no?